Bueno, una vez más le damos gracias al Señor por este año que está culminando, 2024. 365 días del año, nos quedan 2 días para que finalice este año. Y le damos las gracias, pues, una vez más al Señor por todas las bendiciones que nos ha dado. Primeramente, la salvación y la vida eterna que nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ojalá que antes de que culmine este año y comience un nuevo año, ojalá que esa gracia que fue manifestada en cada uno de nosotros cuando nos encontramos por el camino ancho, perdidos en nuestros delitos y pecados, ojalá la gracia del Señor pueda alcanzar a alguno que todavía no es salvo y pueda tener la dicha, el privilegio de poder así mirar por fe al Calvario y recibir a Cristo como su Salvador personal. Vamos a leer con la ayuda del Señor el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 28. Estas son palabras del mismo Señor Jesucristo. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 28. Dice la palabra del Señor: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida eterna, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación eterna. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Amén. Bueno, este pequeño pasaje que hemos leído, estos 2 versículos que hemos leído aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, son palabras del mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo les está diciendo a los discípulos, aquellos que se encontraban con Él, pero también que se lo dice a todo aquel que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, que se encuentra en este lugar donde el Señor ha establecido su santo y bendito nombre. Porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 18:20, que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. De manera que nosotros tenemos la convicción, la seguridad, que en esta mañana nosotros estamos en presencia de nuestro Señor Jesucristo. Él está contemplando este acto que nosotros estamos haciendo acá. Y de manera que, sin duda alguna, sabemos que este acto está bendecido por Él. Él está acá Él está acá, presenciando todo esto que nosotros vamos a hacer en esta mañana. Entonces, la primera porción que hemos leído, el mismo Señor Jesucristo está diciendo que no nos asombremos, pues no nos asombremos. Dice, porque vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán la voz de Él, del mismo Señor Jesucristo. Dice que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida eterna. Ahora, en la segunda parte dice que los que hicieron lo malo saldrán a resurrección, pero de condenación eterna. Ahora podemos, nosotros analizando estas 2 porciones que hemos leído, pudiéramos ver que aquí nos habla de 2 resurrecciones. La primera resurrección se va a cumplir cuando se cumpla la promesa que el Señor Jesucristo nos ha dejado en su palabra. En Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante, el mismo Señor Jesucristo, estando con los discípulos, Él les pudo manifestar: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es una promesa que el Señor Jesucristo le dejó a los discípulos, pero también que nos ha dejado a nosotros, cada uno de los que le hemos recibido como nuestro Salvador personal. Pero para que el Señor pudiera preparar ese lugar allá en los cielos,
es para que, dice la palabra del Señor, dice que Él tuvo que venir a este mundo y padecer por nosotros los pecadores. El Hijo de Dios, siendo el creador de los cielos, de la tierra y de todas las cosas que en ellos hay, dice la palabra de Dios, que Él, dejando toda su gloria, dejando toda esa riqueza que Él tenía, Él vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjense que la misma palabra de Dios nos enseña que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Dice la palabra de Dios que Él tomó forma de siervo, hecho semejante a nosotros, a los hombres, pero sin pecado. Y dice la palabra de Dios que siendo rico, Él se hizo pobre por amor a nosotros, para que nosotros en su riqueza fuésemos enriquecidos, en su pobreza fuésemos enriquecidos. De manera que Él nació. No había un lugar para que el creador de los cielos y la tierra, no había un lugar digno donde Él pudiera tener su nacimiento. Y encontramos a través de la palabra de Dios que Él nació en un humilde pesebre. Fue tan grande la humillación de nuestro Señor Jesucristo, fue tan grande el amor que Él sintió por nosotros los pecadores, que Él estuvo dispuesto a nacer en esa triste condición. Pero vemos que después que el Señor Jesucristo comenzó a cumplir su ministerio, dice la palabra de Dios que cuando Él fue bautizado allí en el Jordán por Juan el Bautista, Él comenzó a cumplir su ministerio. Entonces vemos como a través de los evangelios, vemos como el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, por amor a nosotros, Él tuvo que padecer tal contradicción de pecadores. Nosotros vemos a través de la palabra de Dios, a través del profeta Isaías, vemos todos los padecimientos que el Señor le tocó sufrir por cada uno de nosotros, pero por amor a nosotros, para librarnos, para sacarnos de la esclavitud, del pecado, y poder así darnos salvación y vida eterna, y poder así preparar ese lugar que le prometió a los discípulos, pero que también nos lo prometió a nosotros, a los que hemos creído en Él, pero también a aquellos que todavía no son salvos. Esta promesa permanece para siempre. Esta promesa todavía está latente, está abierta. Hay esperanza para aquellos que todavía no son salvos, aquellos que todavía no han recibido a Cristo como su Salvador personal. Entonces, aquí dice, en la primera porción dice, que vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz, pero los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida eterna. Lo bueno, ahora quizás una persona en esta mañana podría decir, pero bueno, yo tengo un lugar en el cielo porque yo soy una persona muy buena, yo soy un buen padre, un buen hijo, soy una buena esposa, soy un buen vecino, soy un buen compañero de trabajo, soy un buen siervo, pues diríamos así. Pero la misma palabra de Dios nos enseña, Isaías dice que toda nuestra justicia o todas nuestras obras son consideradas delante de Dios como trapo de inmundicia. Es decir, que todo lo que nosotros hagamos por nuestro propio medio para justificarnos, eso no tiene ningún valor delante de Dios, porque el mismo Señor Jesucristo, la misma palabra de Dios nos enseña que no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, que nosotros somos justificados por fe en el Señor Jesucristo, no por medio de obras que nosotros pudiéramos hacer, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo, que nosotros, por lo menos, todo aquel que todavía no es salvo y quiere tener esa oportunidad de ser salvo, ¿cuál es la obra que Dios demanda en su palabra? Que le reciban a Él, a Cristo, como su Salvador personal, que miren por fe al Calvario y puedan contemplar esa puerta que está de color roja, haciendo una invitación para que todos aquellos que están transitando por ese camino ancho que lo lleva a la condenación eterna en aquel lago de fuego, puedan así parar
allí y contemplar al Señor Jesucristo y poder darle la oportunidad y recibirle como su Salvador personal. Ahora, en Primera Tesalonicenses, ¿cuándo se va a dar el cumplimiento de la primera resurrección? Hablando de aquellos que recibieron a Cristo como su Salvador personal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 dice, la palabra de Dios dice: Primera de Tesalonicenses, vamos a leer del versículo 16 hasta el versículo 17. Esto tiene relación con esa resurrección donde van a resucitar lo que hicieron los buenos. Y como dije yo, lo bueno es solamente haber recibido a Cristo como su Salvador personal. Porque tenemos que reconocer que sobre este mundo, sobre esta tierra, no hay ninguno bueno. Todos somos malos. ¿Por qué? Porque cuando nuestros padres pecaron, Adán y Eva desobedecieron a Dios, dice que el pecado entró al mundo por un pecado y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice que no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que no hemos pasado por la experiencia de la muerte, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, aquí en este pasaje que hemos leído en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17, este pasaje que hemos leído está relacionado con la primera resurrección. Y ahí vamos a participar todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, y todo aquel que en esta mañana tiene la oportunidad también de poder así, por fe, mirar al Calvario y recibir a Cristo como su Salvador personal. Ahora, en Apocalipsis 20, versículo 11, pudiéramos leer rápidamente porque ya el tiempo está muy avanzado. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Aquí tenemos la segunda parte que tiene relación con la segunda resurrección. Él dice aquí: entonces vi el cielo abierto y Apocalipsis 20, 11. Dice así: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él indudablemente era el Señor Jesucristo. Él es el que va a juzgar a las naciones y va a juzgar a todo aquel que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Dice así: estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños. Dice aquí grandes y pequeños. Es decir que la muerte, el juicio que viene de parte de Dios en el gran trono blanco, no va a haber acepción de personas. Que porque sea adulto, que porque sea de tercera edad, porque sea un joven, porque sea un adolescente, todos somos pecadores, porque hemos nacido con la mancha del pecado en nuestros corazones, lamentablemente, porque esa fue la herencia que nos dejaron nuestros primeros padres allá en el huerto del Edén, cuando desobedecieron la palabra de Dios. De manera que la mancha del pecado la lleva todo ser humano. De hecho, cuando un niño nace, recién nacido, un niñito, ya viene con el germen del pecado en su corazón. Ahora dice aquí: vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros. Dice así, y el versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
esto que está acá, este pasaje, esta última porción que hemos leído, tiene con relación a la segunda porción del primer pasaje que leímos en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Dice que los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación eterna. De manera, amigos y amigas que en esta mañana nos acompañan, si usted todavía quiere tener la oportunidad de que su nombre sea inscrito en el libro de la vida, simplemente, usted lo que tiene por fe, mirar al Calvario y contemplar al Señor Jesucristo, aquel que entregó su preciosa vida, aquel que derramó su preciosa sangre para limpiarle de su pecado, para darle la salvación y la vida eterna. No deje que se pierdan, faltan 2 días para que culmine este año. Está establecido para los hombres, como dice Hebreos 9:27, que mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. De manera que todavía hay la oportunidad, antes que finalice este año, hay la oportunidad de que todavía usted pueda mirar al Calvario y recibir a Cristo como su Salvador personal. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.